Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Sin Freno. ¿Cómo están, muchachos? Hola María, hola Carlos. Bien, muy ¿Todo bien. bien? Sí. Hola María, Pepe. A un mes de las elecciones, ¿eh? Un mes. Un mes. Exactamente, para el 31 de agosto. Nada, Nada. En una campaña que además está pero cursando nada. su tercera semana, ¿no? Y en la campaña, nada. Sí, la campaña es una campaña hasta ahora. Muy tranquila. No sé si tranquila. Bueno, digo, sin. los petardos son petardos, digamos, dentro de la normalidad. Hemos vivido en la provincia de Corrientes campañas Sí, más mucho más fuertes. duras, pero lo mismo, hay una cuota de agresividad, de descalificaciones, de agresiones, que además tiene que ver con los tiempos en los cuales se viven, ¿no? Mucha noticia falsa. Mucha noticia falsa, muchos hechos que son verosímiles pero que no son verdad, pero que terminan entrando por ahí en una porción del electorado. Campañas a las cuales también estamos acostumbrados ya a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, ¿no? yo Donde creo. pareciera ser que todo vale. Ahí me parece que también está jugando nuestra psicología de que naturalizamos muchas cosas que, bueno, como te escorrió tanto el arco, parece que es como, bueno, ya está, pero es grave también, digamos. ¿Sabes lo que ¿no? yo veo, Pepe María, a diferencia de elecciones anteriores? Yo veo un protagonismo en la sociedad bastante escaso. No veo al ciudadano común metido en la contienda electoral, ¿no? Comienza recién ahora a preguntar, a preocuparse y demás, pero no está metido como si han ocurrido en campañas electorales anteriores, como por ejemplo la del 2001 de Tato con Ricardo Colombi, o la del 2009 con Ricardo y Arturo Colombi y Fabián Ríos. O sea, ahora tenemos esta novedad que hay 4 frentes electorales, pero uno no ve participación de dirigencia, ve participación de una militancia, que en algunos sectores es muy escasa, pero no ve una participación masiva de la ciudadanía, ¿no? Y después lo otro que me parece que es una característica también que a la vieja usanza, ¿no? Porque la gente está haciendo mucho territorio, que cuando por ahí esperábamos que sea más agresiva todavía en redes sociales y qué sé yo, parece que la gente está yendo a buscar el voto cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Está visitando mucho a los vecinos, todos los candidatos en las distintas ciudades, y en el interior también es el método para llegar, porque evidentemente también las redes sociales tienen una limitación cuando te alejas de los centros urbanos en una provincia como esta. Yo veo a muchos candidatos ajustados a sus consultores. No Que salen hacen lo que dicen los consultores. Hacen lo que dicen los consultores, muchas veces son consultores foráneos. Y los consultores foráneos no conocen la idiosincrasia correntina, no conocen el terreno en el cual están trabajando. Estamos hablando del candidato del PJ. Sí, que lo venimos Tincho diciendo Ascuá. del nacimiento mismo de la campaña, ¿no? Que de todas es la campaña más ofensiva, pero también es a su vez la campaña que uno no ve que se condice con la estatura del candidato, ¿no? Es decir, Claro. el candidato es como que va para un lado y su discurso va por otro. O sea, la imagen o lo que se escucha no se condice con el rostro. Eso tiene que ver con la comunicación política y termina siendo poco creíble. Ese es el tema. Y además cometiendo errores, me parece. Errores groseros. Bueno, eso lo vamos a ver después, en definitiva, el 31 de agosto, ¿no? Porque si este candidato después resulta tener una superelección, el equivocado voy a ser yo en este caso. A mí, déjame, entendiendo un poco la política correntina, yo estoy en cobertura de elecciones y demás, prácticamente desde el inicio de la democracia en 1983. Esta parte, para mí, es una campaña disociada con lo que realmente es el candidato, ¿no? Y me parece que eso no rinde en tiempos en los cuales la autenticidad es un valor que hoy está pagando, y mucho, porque hoy el ciudadano común quiere ver candidatos auténticos, candidatos en los cuales se pueda reflejar lo que dicen con lo que realmente hacen, ¿no? Y vos ves esa disociación entre el discurso con la imagen en sí, ¿no? Claramente. Yo quiero, si usted me permite, yo quiero pedir un video de una de las últimas apariciones que hizo Tincho Ascuá para analizar, porque me parece que acá es donde está errando, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Si ustedes me permiten, Vale. ¿lo vemos? Correntino, mirá en qué está gastando Valdés tu dinero. Falta remedio en los hospitales, las rutas están destruidas y nadie encuentra trabajo, porque el gobierno no invierte. Pero Valdés decide gastar tu plata en cuadritos que ni siquiera son de los pintores correntinos. 8.000 millones para el Museo de Arte Contemporáneo. Eso es corrupción sofisticada. Como gobernador, voy a subastar esas obras de arte y usar esa plata donde vos la usarías,
en salud, en educación y en obras que mejoren la vida de los correntinos y que Valdés empiece a pagar por sus caprichos. Uno es que el patrimonio cultural de la provincia de Corrientes se compone de tres cosas, ¿no? De los bienes que adquirió a lo largo de la historia de la provincia, de donación y de legado. Tincho, no sé si está enterado que, por ejemplo, el patrimonio del Museo de Arte Contemporáneo es una donación completa. Y hay obra que se fue sumando y va a haber patrimonio provincial en ese museo que en este momento está en guarda, pero que no tiene dónde ser exhibido y va a estar en ese museo. Tincho Bascúa dice que ni siquiera son autores correntinos, lo cual sí, digamos, pero porque la lógica del museo es una lógica, incluso dicen los que donaron obras, latinoamericana, sin que tenga esa pretensión, es un museo de arte contemporáneo latinoamericano y por lo tanto hay obras de uruguayos, brasileros, paraguayos, chilenos, y eso está bien, no es un disvalor. Lo otro es que ahí Tincho dice por un lado cuadritos, que hay cuadritos, y por el otro lado dice que él va a subastar obras de arte. Entonces, o son cuadritos que no tienen valor, Y que compran un parque de diversiones. o son obras, o son obras de arte, ¿no? Y después Cualquiera de esas dos cosas te habla, no es Sí, el desconocimiento. del desconocimiento claro, y de la ignorancia Sí, cultural que tiene un candidato a no gobernador. se pueden subastar obras que están en donación y en legado porque Cuando alguien se jacta. Son así, patrimonio. claro, es el Son patrimonio. patrimonio, es patrimonio de la Lo que provincia. peor podés hacer es cuando vos te jactás de tu ignorancia. Mm. Digo, es tremendo. Y después lo otro que desde el punto de vista político, digamos que está mostrando un costado más bien anti-kirchnerista, porque si hay algo que de lo que se jactó el kirchnerismo a lo largo de la gestión y que estuvo muy bien muchas veces, es justamente en la política cultural. Claro. Entonces, El Centro Cultural Kirchner, Por ejemplo. claro, entre otras cosas. el kirchnerismo hizo de la cultura una bandera. Entonces yo me pregunto acá y lo digo hasta con dolor, digamos, ¿no? Que un candidato me está diciendo, un candidato que además viene de una localidad como Paso de los Libres, que tiene en el carnaval una industria cultural de las más importantes de la provincia de Corrientes, ¿qué va a hacer con eso? ¿O qué va a hacer con la fiesta del chamamé? Porque acá me parece que se ensañan con el museo porque las obras de arte, los cuadros, qué sé yo, hay un prejuicio que creen que eso es de élite. Y el Arteco de la última edición, por ejemplo, ha demostrado que eso no es tan así. Y además yo prefiero educar a la gente a que observe obra de arte a que no tenga eso, digamos, ¿no? Porque él en todo caso lo que puede hacer es la crítica con respecto a, bueno, si el remedio sí o el remedio no, porque el remedio tiene que estar también, digamos, ¿no? Pero me No parece van que... disociados, ¿no? Pero después la otra cuestión esta de subastar, no se puede subastar lo que no es tuyo, digamos, ¿no? Hay un patrimonio, es un legado y está buenísimo que tenga un lugar como el Museo de Arte Contemporáneo para guardarlo porque eso también es generador de dinero del turismo, entre otras Claro, cosas, ¿no? el candidato, aparte hizo, Pepe, esa obra es bellísima. No, además de la tecnología. además de Esa todo lo obra arquitectónicamente es una cosa que va a dar mucho a la provincia de Corrientes, como sucedió en todas las ciudades del mundo que pudieron hacerlo. que pudieron hacerlo. Entonces, también no hay que ser tan corto de miras, ¿no? Claro. Porque uno puede criticar, y yo incluso hasta le entiendo la Sí. crítica en una campaña. Yo no le entiendo la crítica a Pero Tincho yo estoy Escobar. seguro que si gana, no va a cerrar ese lugar, ni va a subastar Eso nada. eso queda para todos los para todos los Claro, Eso es es patrimonio pura cultural galería. de no es, Corrientes. no es- el que lo hizo no termina, no es el dueño, ¿no? Claro. 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 El dueño va a ser el gobierno de la provincia de Corrientes, van a ser sus habitantes. Tincho Escobar es permanente la crítica hacia lo hecho por la gestión de Valdés, porque si es una persona que ha cuestionado la Plaza Libertad, por ejemplo. La Plaza Libertad es hoy la plaza más concurrida por niños y adultos. La más concurrida por lejos. No solamente los fines de semana, sino durante todas las semanas. Por eso sería bueno que Tincho Escobar camine un poco el barrio Libertad, camine Irigoyen, Roca, Brasil,
toda esa zona y que se dé cuenta que lo que está diciendo es un cachetazo a mucha gente que ya no viene a la Costanera o que no va a otra plaza del centro, que tiene su propia plaza y la tomó como suya. Bueno, ahí está la clave. ¿Entendés? El Esas son las éxito de la cosas que obra, no se entienden de un candidato que quiere venir a limpiar Corrientes. el éxito de la obra está dado en la manifestación de la gente que se apropia Se de apropia la del lugar, obra. se apropió del Se lugar. apropia de la obra, exactamente. Se apropia del lugar, sin lugar a dudas. Bueno, hablando de la campaña y de la política, también están los restos, ayer contábamos a la mañana, que no van a venir los restos del sargento Cabral a A mi pueblo. tu tierra natal que te dio. que te dio 212 años después, ¿no? El combate de San Lorenzo. Qué La verdad que pavada. genera mucho. ¿Qué mucha significa bronca. Cabral para los aladeños? Yo creo que para los argentinos. Pero en especial para los aladeños. Para para los los correntinos. Para los Es argentinos, doloroso. los correntinos y para los saladeños en particular, Cabral define. O sea, la existencia de Saladas está atada indisociablemente a Cabral. De hecho, casi todo se llama Cabral en Saladas, O sea, dicho sea de paso. vos decís Saladas y lo asociás con Cabral. Pero por supuesto, no tengas dudas, no tengas dudas. Y esto, que era un hecho importante, que era un hecho histórico y que es todavía, porque vamos a ver que prime por ahí la sensatez, esto que se hizo, que tiene mucho tiempo de trabajo y que tiene mucho trabajo además, que es una reparación histórica simbólica, que es que los restos de los que murieron en San Lorenzo y, por supuesto, también entre ellos el sargento Cabral, una parte de esas cenizas puedan estar guardadas en casa, que es el Museo Histórico de Saladas. Ahí estamos viendo imágenes Qué tremenda es esa imagen, ¿no? del rostro de Cabral, porque acá hubo una revalorización histórica de toda la figura de Cabral, del proceso y también de sus propias identidades, porque Cabral era un negro, era un esclavo negro de la familia Cabral, y entonces hubo trabajo de muchos especialistas que pudieron darle un rostro teniendo en cuenta fisonomías antropológicas de esas. O sea, este es el rostro después de un trabajo científico. Exactamente, es una aproximación, digamos, del rostro de Cabral, que es un afro, que tiene facciones, que era negro, por supuesto, y todo eso se iba a reoficializar en la refuncionalización que se iba a inaugurar este sábado en Saladas. En Saladas hay todavía como, hoy, a esta hora, hay todavía como una esperanza de que los restos finalmente, porque ahora hay saladeños en San Lorenzo, con el equipo argentino de antropología forense cumpliendo los protocolos para poder hacer el traslado el sábado como estaba previsto. Pero ¿qué pasa? En el medio la política mete la cola y... Qué increíble es eso, ¿no? En el medio, el sargento Cabral es esclavo de la política. Exactamente. Exacto. Esa es la 200 años palabra. después, ¿no? 200 años después No aprendimos nada. lo usaron al sargento Cabral no como una cuestión de Estado de la provincia de Corrientes, sino como una cuestión política de llorones que fueron a gritar a la provincia, al Gobierno nacional. al gobierno Actores políticos nacional. correntinos que han trabajado para que los restos de Cabral no vuelvan a Saladas. Hace mucho tiempo. Plena campaña, no quieren que venga. Hicieron Claro. de Cabral una cuestión política. ¿Vos te das cuenta La mediocridad, es la mediocridad, la bajeza. Claro. Cuando esto es una política de Estado. Bueno, ¿no? Esto uno de esos que... trasciende a todos. Exactamente, uno de esos. Después lo otro es que hace mucho tiempo que se venía trabajando en esto. De hecho, el trabajo este no es sencillo, digamos. Ahora, que justo todo este trabajo se iba a inaugurar ahora en campaña, bueno, es una circunstancia que, bueno, yo atiendo. Ahora, Cabral es más que Saladas, es más que el 31 de agosto, es más que una campaña electoral. Y ojo, porque la indignación que hay en el pueblo de Saladas, los gestos de solidaridad incluso de opositores políticos a la gestión de Noel Gómez, que Del intendente. está ahí y le tocó administrar este proceso, son gestos de solidaridad genuino porque lo que entienden es que más allá de la disputa local, esta es una afrenta al pueblo, a la memoria de Cabral, a la provincia de Corrientes, y ojo que no se les vuelva en contra, ¿no?
también. Es que estas cuestiones se te vuelven en contra. Cuando vos actuás con mediocridad, con una cuestión mental muy chiquita, y después se te vuelve en contra. Porque vamos a decir para que la gente también entienda claramente. Iban a venir los retos de Cabral y alguien se fue, como dice María, a decir, no, nos van a mandar los retos de Cabral ahora que está en campaña para que haga un gol Noel Gómez o Gustavo Valdés, ¿no? Entonces se frena y después la frutilla del postre, por si hiciera falta algo, es que la confirmación de que la vicepresidenta de la Nación, iba a venir. Victoria Villarroel, que dicho sea de paso, estos temas le interesan. No es que se apropia de algo. Una postura, no, claro, le importa. Pero ha tomado esto como una bandera. Exactamente, pero no importó porque, bueno, al presidente y al gobierno nacional eso no le gusta, entonces no le iban a dar tampoco a ella ese acto y entonces lo suspenden, digamos, ¿no? Claro, en el medio de, que se nos pasó en el medio de la campaña, no hay que olvidar que estuvo Karina Milei con Martín Menem. Estuvieron el domingo. Estuvieron el domingo y que hicieron bajar una bandera. Sí, estuvieron el domingo en el centro de convenciones, en un acto que contó con únicamente dirigentes de la capital y del interior. No dejaron entrar a la prensa. No dejaron entrar a la prensa, bajaron una línea desde Nación, desde Presidencia de la Nación, una línea bajada, en este intento que ellos están haciendo por nacionalizar los comicios del 31 de agosto, una elección que claramente es provincial, ¿no? Pero bueno, eso va, esto que estamos hablando de los consultores y demás, ¿no? Pero había mucho enojo en las huestes de Eli, porque tenían que pintarse de violeta. Dejaron de ser hormigas. Claro, tienen que perder su identidad para pasar a ser violetas. Sí. Le bajaron las banderas. No podía haber banderas azules, que es el color de Eli, de las hormigas en el acto. De hecho, no las hubo. Todo es morado. Pero claro, bajaron las banderas de Eli, pero no bajaron las banderas de La Libertad Avanza. O sea, fueron a participar como invitados de un acto de La Libertad Avanza. De hecho, es una tendencia que no se aplica solo en Corrientes, se aplica en toda la nación. Es decir, si vos querés ser aliado de la Libertad Avanza, tenés que renunciar a tu identidad. Esto generó mucho. Yo tengo, por ejemplo, en el chat de grupal de los dirigentes de Eli algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, uno: sin ánimo de generar diferencias, estaría bueno que dejemos en claro lo siguiente. Una cosa son los lineamientos de Nación y nos ajustamos, pero que traigan a 5 personas para sacarle la bandera a nuestra dirigencia y a nuestro dirigente y a nuestra dirigente porque le sacaron la bandera a una mujer, no está bueno. Algunas llevamos gorras, remeras, banderas. Incluso es una cuestión de empatía, un clima de fiesta, de celebración. Jamás en mi vida me persiguieron por levantar una bandera o ponerme un distintivo de Eli por miedo a que nos saquen de algún lado. Es mi humilde opinión, chicos. ¿Qué hicieron las hormigas masculinas para impedir eso? Dice otro de los mensajes. ¿Cómo que 5 pelagatos nos van a venir a sacar una bandera? Plántense, muchachos, pónganse los pantalones, carajo. Los trapos se aguantan con el cuerpo, otro mensaje. Chicos, calma, por favor, nosotros no somos eso. La bajada fue a nivel nacional. Yo estoy leyendo distintos mensajes de grupales, ¿no? Nuestra dirigencia tomará las decisiones pertinentes. Que te pidan que bajes la bandera no está bien, porque se avisó de antemano que no se podía llevar. Pero que te manden 5 a sacarte la bandera, no puede. Dice. Lo que pasa es que fuimos, somos y siempre vamos a ser la mejor juventud dentro de cualquier alianza. Y eso les duele. Les dolía a los radicales, algo del Partido Popular, y ahora les duele a estos también. Siempre se nota donde estamos presentes, ya sea en un acto o en una caminata. Vamos, Eli. Mucho malestar. No, pero el enojo que había el día lunes era tremendo, porque se están dando cuenta que le están robando la identidad, ¿no? Es un hecho anecdótico. Pero parece que no es un solo hecho. No es un hecho aislado, exacto. Es una característica. Perdón, me dijeron a mí, escucha bien el discurso del presidente en la rural, pero escúchalo atentamente. No tuve tiempo, no lo pude escuchar, lo bajé y lo voy a escuchar. La idea de La Libertad Avanza es de hacer del Partido de la Libertad Avanza un partido nacional que sea del propio gobierno y que todo el mundo se convierta en este nuevo aire del libertario. Hay toda una movida para que esto ocurra. ¿Va a tener problemas, María, dentro de 2 años cuando quiere ir por su reelección? Leandro Esdero. Leandro Esdero, si quiere seguir con esta alianza que tiene con La Libertad Avanza, se va a teñir de violeta. No sé si va a poder defender la bandera radical en una alianza dentro de 2 años. Claro. Lo que a mí me dijeron además es que alguien de La Libertad Avanza les prohibió o
intentó por lo menos prohibirle a los candidatos que hablen con los medios por 72 horas, porque además, como una bajada de línea a nivel nacional, que de hecho, dicho sea de paso, tendrán su lógica y está todo bien, digamos, ¿no? Pero vinieron Karina, los Menem, qué sé yo, supuestamente a acompañar a los candidatos locales y no, impidieron el acceso a la prensa. O sea, al Y final... les prohibieron hablar también, creo que por Sí, ahora, les ¿no? prohibieron hablar. Lo que pasa es que hay algunos que se empiezan a revelar también a esas sin razones, porque ahí también opera esto. Desde Buenos Aires te digitan todo. Y después el discurso liberal, acá el liberal, no el libertario, en Corrientes, ¿qué solía hacer en otra época? Era la autodeterminación. Eso ya se lo perdieron hace rato. ¿Los liberales siguen siendo liberales o son libertarios? Los liberales siguen siendo liberales. Hay algunos liberales que están dejando esas banderas para empezar a cambiar la piel y el modo, las formas para pasar a ser libertario. Lo que pasa es que acá La diferencia entre libertario un liberal y un libertario es que el liberal tiene pienso. El libertario solo obedece. El liberal tiene historia. Tiene el historia. libertario es una cosa nueva, El libertario pasó por el kirchnerismo. entre otras cosas. Bueno, vamos a tener un libertario ahora. ¿Qué es libertario o liberal? Ah, liberal. Yo creo que es liberal. Ahora le vamos a preguntar a él. ¿Se pintó de morado o no todavía? Porque ahora le tengo que dar una noticia también al candidato. El candidato Pero mide más que el propio candidato a gobernador. No sé cómo lo va a tomar. Vamos a presentarlo, vamos a la pausa y ya volvemos. Dale. Bueno, estamos con Ricardo Caíto Leconte, candidato a diputado por La Libertad Avanza. Caíto, buenas Hola. noches, ¿cómo estamos? Hola María Mercedes, buenas noches. Carlos, Hola, Caíto. Eduardo, un placer, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tenés para decirme que en una encuesta a la que pude acceder vos medís más que el candidato a gobernador de tu propio partido? ¿Vos sos liberal o libertario? Yo soy liberal, libertario, las dos cosas. ¿Sos celeste, Ah, mitad celeste y mitad lila? no, lo que pasa es que el tema del libertario, ya creo que ya lo expliqué varias veces, es, en Estados Unidos los liberals son los demócratas, te diría los más de izquierda. Entonces, Leonard Reed, un liberal de los años 40, para diferenciarse de los liberals, puso el nombre libertario. Libertario. Para mí es lo mismo, con matices, ¿no? Porque están los minarquistas, los anarquistas, que nada del Estado, el Estado mínimo. Esos son matices, pero después somos todos lo ¿Qué mismo. me decís eso de que puedas medir más? No accedí a ninguna encuesta. No, pero por eso te digo. Ah. Yo sé que vos medís más en algunos lugares que el propio candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Y bueno, no lo sé, no lo puedo saber, Tiene pero que ver con esa pureza, ¿no? Acá está el que te tildó del apóstol. el apóstol. Le motivaste a los jóvenes que me hacen Me hacen memes. me hacen meme, me ponen túnica. Son muy buenos, pero a mí me da mucha vergüenza, pero ¿Estuviste con Karina Milei y con Martín Menem? estuve muy poco tiempo, los saludé ahí en el acto. Fue un acto rápido, ellos tenían poco tiempo, así que... ¿Y qué pasó en el acto? ¿Qué pasó? ¿Qué no puede entrar la prensa? No lo sé, yo no estoy en la organización, así que no sé cómo, pero no sabía que no entró la prensa. Lo que sí sabía es que era un acto para conocernos los candidatos, porque bueno, yo en mi caso vieron que me sumé los últimos días y candidatos que no conocí,
fui a muchas localidades, pero no a todas todavía. Y esa fue una oportunidad para conocernos con muchos de los candidatos. Era eso, presentación de candidatos y presentarnos entre nosotros. Y bueno, mientras hacíamos eso, al rato llegaron los invitados de Buenos Aires, que estuvieron, hablaron breve, porque creo que habló Lisandro 7 minutos Martín Menem, y 4 o 5 minutos Karina Milei. Y después de eso pasamos a un momento de fotos con ellos y se terminó el acto, digamos. Así que, ¿Y Caito, estás cómodo en el medio de esta campaña o no? sí, Vos mismo has dicho, ¿no? Yo me incorporé a lo último. Vos no estabas dentro de lo que era ese armado. Sí, estoy cómodo, estoy muy cómodo. Entiendo que estoy en el lugar que tengo que estar. Es el partido del presidente Javier Milei, que representa las ideas en las que yo creo, toda la vida creí. Cuando éramos el 1%, yo planteaba estas ideas y hoy Bueno, no él te somos... conoce a vos, digamos, que no pueden decir muchos candidatos de la avanza. Él pidió por vos. Bueno, yo no me arrogo esa situación. Nos conocemos de muchos años. Yo digo, somos amigos en las ideas, ¿no? Porque uno no tiene la habitualidad. Primero, él vive en Buenos Aires. Ahí me interesa eso. Sos amigo en las ideas. ¿Y Sí. cómo convivís Sí. con el resto de los candidatos que no son amigos en las ideas? Bueno, Que abrazaron un modelo, pero no tienen las mismas ideas. bueno, yo O entiendo, no vienen de las mismas claro, ideologías. pero bueno, eso es una particularidad de la política. Nosotros difundimos estas ideas cuando éramos el 1% o menos, con el afán de que la mayor cantidad de gente las conozca, las abrace y eventualmente las defienda. Y eso es lo que pasa. Pero eso es lo que te hace apóstol. Ahí está. Salimos a predicar. Claro, porque, Salimos a predicar. porque hay una cosa que Sí. eso yo suelo decir en ausencia, y ahora ya que Ajá. estás te lo digo sin Sí. problema, que es que ustedes, y en el caso particular tuyo, predicaban esta idea cuando no le Cuando votaba a nadie nadie, la digamos, Sí, ¿no? sí, O sea, exacto. ahí hay una convicción. Sí. No, Milei es pero posterior a la yo- idea, yo- y por yo- suerte también la idea van a seguir yo- estando cuando ya no esté Yo Milei. No esté Milei. presenté mi libro antes de las elecciones de Milei, y hice un recorrido de la batalla cultural, como se llama ahora, o se dice, y ahí hay un archivo de fotos donde yo fui fiscal general de Alzogaray. Después fui fiscal general y trabajé en la campaña de López Murphy. Lo acompañamos a Macri cuando era la alternativa. Lo acompañamos a José Luis Esper, que sacó el 1,5, y fuimos fiscales, y lo acompañamos a Javier Milei porque nuestra... Abrazan la idea de la libertad. Yo lo Sí. que quiero es entender, porque si bien te conozco y sé cómo Ujú. pensáis, sé que lo tuyo es histórico, pero ¿cómo es abrazar las ideas de la libertad o estar en el cambio cultural y estar y hablar también como hablan ustedes de la casta? Y hoy vos estás con parte de la casta de Corrientes. Sí, pero que yo no hablo de casta. Yo hablo de posturas políticas, siempre. Hasta cuando me han atacado o dicen cosas que entiendo que lo dicen porque no me conocen, yo no hablo de casta ni le pongo rótulos a nadie. A lo sumo tengo diferencias políticas con algún sector, con otro. Nunca son personales, aunque algunos las hacen personales conmigo, ¿Sí, no? pero no, yo no las hago porque esto es la política. Y eso, si yo busco que la gente entienda mis ideas, quisiera que las apliquen, son personas que pueden estar pensando en un momento algo diferente y hoy pueden estar abrazando las mismas ideas y mañana podemos estar otra vez en momentos diferentes. Así tan cambiante. No. Las ideas se cambian tan rápidamente. No, las Sería ideas, normal, ya, entonces. las ideas no se cambian, pero las situaciones políticas sí cambian y los armados políticos cambian y hay gente que a veces está en un sector por circunstancias, no porque esté convencido, sino por lealtad partidaria y por ahí no está totalmente de acuerdo con las ideas. Lo puedo plantear en el Partido Liberal. El Partido Liberal, a mi entender, no está en una posición, hablo por el Partido Liberal porque puedo hacerlo, si no, no hablo de otros partidos, pero a mi entender está en una posición que hoy sería más conveniente que el partido estuviera donde estoy yo,
que es el espacio que defiende las ideas de la libertad. Esto lo planteé en el partido, o sea, por eso lo digo. Y entiendo que mucha gente, diferencia conmigo, sigue apoyando al partido por pertenencia partidaria, por historia, porque la familia... Entonces, no necesariamente uno a veces está y hace lo que quiere o está acompañando el espacio que quiere. Son miles de circunstancias. Por eso yo trato de ser muy amplio con todo, porque no todos están en una posición, otros por situaciones que pueden ser hasta económicas. Pero no es muy común abrazar la idea de la libertad y la ideología y el cambio cultural porque vinieron de Buenos Aires y bajaron la bandera de un partido político. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo bajaron? Bajaron la bandera de Eli. De Eli, la bajaron el día porque domingo. no podés... Fíjate que yo no me enteré de eso. Claro, pero estás dentro de ese sector, Cayo. Sí. Más allá de que vos no te hayas enterado, ¿cómo se puede convivir con una ideología siendo de un partido político? Podés cambiar la visión, pero te hacen bajar la bandera de tu color. Bueno, yo estoy en el espacio, en el partido del presidente, defendiendo las ideas del presidente, y a mí no me han pedido ninguna cuestión política. Habrás entrado con una bandera celeste. Bueno, pero la gente sabe mi pertenencia y nadie me ha planteado nada, han sido muy respetuosos. Por eso te digo, vos me preguntabas al principio, ¿cómo estoy? Estoy muy cómodo. Estoy muy cómodo porque encima estoy defendiendo las ideas en las que creo y acompañando el proyecto del presidente que quiere bajarlo a Corrientes. Y eso es algo que a mí sinceramente me llena de orgullo porque estoy acompañando a un amigo que está haciendo un gran esfuerzo, que ha dejado todas sus actividades para liderar un proceso de cambio en el país. Y yo lo sentí desde el primer momento, no podía no estar. Es un compromiso con las ideas y con el esfuerzo que se está haciendo para cambiar la realidad en la que yo creo. Entonces estoy muy cómodo, no me resulta difícil el discurso, no tengo que acomodar ni nada, estoy en el espacio que creo que defiende las ideas que plantea el presidente de la Nación. O sea, Caito, y ya que mencionaste el Partido Liberal, tengo entendido que el Partido Liberal se reunió el lunes de esta semana y que estuvieron ahí con tu ficha de afiliación, la de Ani Pereira y compañía. ¿Qué pasa con eso? No, yo no fui notificado, sé que se reunía el comité, yo renuncié a mis cargos partidarios justamente para no generar ningún tipo de inconveniente al partido. ¿Crees que te pueden desafiliar? Yo creo que pueden, pero bueno, es una decisión de las autoridades partidarias. ¿Te va a doler o no si sucede? A mí me dolería no defender yo las ideas de la libertad, y yo creo que las defiendo. Entonces, cualquier circunstancia o cualquier situación que me lleve a que defender las ideas me posicionen, yo acepto las consecuencias de mis actos, de las decisiones de mis actos. Y esta decisión yo la he pensado, la he analizado y me he convencido que acá están las ideas de la libertad en este momento siendo defendidas. Entonces, cualquier consecuencia de mis decisiones yo la acepto de manera muy responsable. ¿Afiliarías al Partido Libertario si se saca la identidad del Partido Liberal? Si ¿Te afiliarías a la Libertad Avanza? Si el partido toma esa decisión, sí, tengo que tener pertenencia a un lugar donde pueda... un lugar político. Sí, claro. Caito, ¿y si sos legislador, ¿no? Sí. ¿Cómo se aplica la política del presidente en una legislatura como la de Corrientes? Bueno, yo planteo siempre que me voy a la legislatura a seguir dando la batalla cultural. Ese es mi objetivo. O sea, yo he dado la batalla siempre. Bueno, ahora lo voy a un cuerpo colegiado. Lógicamente entiendo que tendré que conversar, consensuar. Conseguiremos la aplicación de algunas leyes que pueda impulsar yo dentro de este cambio que quiero, y otras no. Pero bueno, iré generando consenso, iré fundamentando. Circunstancias harán o no necesarias las medidas que yo planteé, en algunos momentos sí, en otros no. Y eso es el devenir político y el ejercicio de la democracia. Así que a mí eso no me preocupa. Lo que he dicho fuera de la legislatura lo voy a hacer adentro. Siento que tengo doble responsabilidad. ¿Y tu perfil, Caito, va a ser dialoguista? Siempre ha sido así. Yo respeto el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, ¿no? Bien, viste que siempre se dice, bueno, el diputado es oficialista o es opositor. Sí. Supongamos que la Libertad Avanza no gane el Ejecutivo,
sí va a tener un bloque en la Cámara, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo te vas a identificar ahí? Digo, En el bloque de La Libertad Avanza, lógicamente. con un sí. sentido, con qué No, rasgo, mirá, con qué perfil. Yo entiendo que nosotros todos podemos tener ideas diferentes, pero todos queremos lo mejor para Corrientes y para nuestra gente. O sea, ahí no te cerrás al diálogo. No, no para nada. Pero aparte de eso, yo lo que tengo que buscar es proyectos superiores que nos unan. Si yo empiezo a decir cuestiones personales de alguno de los que están acá, eso nos separa. Si yo planteo la construcción o tengo un proyecto que pueden estar o no de acuerdo, pero eso nos une, nos lleva al diálogo. Y yo siempre pongo como ejemplo, el puente General Belgrano, para marcar los liberales y los comunistas estaban de acuerdo. O sea, en vos, Caíto, van a tener un diputado con el cual se puede dialogar, más allá de que vos vas a tener siempre una postura firme en tus ideales y en tus convicciones. Pero sea quien sea el gobernador. Claro, por eso. Sea quien sea el gobernador, porque yo voy a legislar y espero que La Libertad Avanza pueda llegar al gobierno, pero si de no ser así, yo tengo que seguir, ya tengo esa responsabilidad, entonces lo voy a plantear, sea quien sea el que esté sentado en el sillón de Ferré, por supuesto. O sea, no opositor por la oposición misma. No, para nada. Buscaremos los consensos dentro de los proyectos que consideremos y donde tengo que votar en contra porque no estoy de acuerdo, lo haré. Si tenés, por ejemplo, un gobierno... Perdona, antes que se vaya del trabajo que va a hacer como legislador, ayer me decía un candidato una frase de Alfonsín que me parece muy interesante que decía, a veces el adversario puede tener razón. Te podés pelear, pero me parece tan inteligente lo que me dijo que un adversario, ¿por qué no escuchar de golpe? ¿No? A raíz de lo que él está diciendo. Pero pasa que a Caíto se le puede escuchar. Claro, se le puede escuchar. El tema es si te piden endurecer el discurso al punto de la descalificación, que es lamentablemente lo que hace el presidente, digamos, descalifica. Es el candidato a gobernador del espacio de él. La imitación no, vamos por el original. Comercio ilegal acá no. El presidente pica, digamos, en la discusión, el mandril, el ensobrado, etcétera. Eso no sos vos. Y yo no he cambiado, digamos. Yo respeto. Si te piden, tampoco vas a hacer eso. Es que no me va a ser Caíto. Es que no me van a pedir porque cada uno. No, eso sería la batalla cultural. No, bueno, pero aparte cada uno es como es. O sea, yo un ejemplo, yo no digo malas palabras. Y si me pongo a decir malas palabras, no sería yo, digamos. No sería Caíto. Entonces, yo tengo un nombre, he construido un nombre a lo largo de los años y quiero ser eso. Yo invito a la gente, invito a un proyecto superador, invito a un proyecto que entiendo yo es el mejor, pero no los traigo de los pelos, digamos, ¿no? O sea, yo lo planteo, fundamento. Claro. Y después está en la libertad de cada uno. Claro. Acá los que estamos en esta mesa quizás no pensamos igual en ningún punto y nos respetamos, nos toleramos y nos conocemos hace muchos años. Gracias, Caíto. Ha sido un gusto. Ricardo Caíto Leconte, candidato a diputado en primer término por La Libertad Avanza. Hacemos la pausa y se volvemos. Bueno, estamos con el candidato a diputado por Vamos Corrientes, Cuqui Calvano. ¿Cómo estamos? Todavía sigue siendo. No está de vacaciones, aclará ya. No está de vacaciones. No, está trabajando. Sigue siendo funcionario. Se trabaja todo el tiempo. ¿Cómo estamos, Cuqui? Muy bien. Vos le estás pidiendo que te arregle un pluvial acá, así que. Arreglate que se vaya.
¿Te casás antes de ser diputado o no? No, demasiado ya tenemos con la campaña para casarnos ahora. Escuchá, el año pasado no nos dijo en Sin Freno que se iba a casar. Pero no dijo cuándo. Ah, eso también es cierto. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal la Bien. campaña? Bien, la verdad que la estamos llevando con alegría, con compromiso en el medio, como decías vos. Tengo la tarea de ser funcionario acá en la ciudad y bueno, ahora de acá al 31 voy mechando con actividades, con recorridas para acompañar también la campaña en esta candidatura a diputado, pero bien, la verdad que donde vamos nos reciben bien, estamos trabajando para que Vamos Corrientes gane en primera vuelta y también estamos recibiendo muy buena respuesta de la gente, que es lo que cuando uno hace campaña busca, así que la verdad que bien. ¿Cómo ves Mm, ese campaña. objetivo, ¿no? que vos estás planteando de ganar en primera vuelta? ¿Cómo lo ves? Sé que también estás visitando el interior y demás como líder de la coalición cívica. ¿Cómo ves esa posibilidad o ese escenario, ¿no? Lo veo muy real, lo veo muy cercano. Creo que es lo que en cada actividad, en cada recorrida que hacemos, cuando hacemos los actos también, obviamente presentando a los candidatos, y vos ves la fuerza que tiene, la representación que tiene. En ese sentido, también eso habla de algo, porque que tengamos esos 66 intendentes tiene que ver con que esos intendentes o candidatos a intendente también ahora ven que en este proyecto está la posibilidad de ganar, de continuar, de seguir haciendo las cosas para su pueblo, los que buscan continuidad, o de poder lograrla los que buscan ganar un pueblo donde no se gobierna. Y eso también te muestra lo que ellos persiguen, porque son referentes territoriales que están en el día a día en sus localidades. Entonces, si están apostando también o decidieron apostar acá es porque ven que en Valdés, que en Juan Pablo Valdés está el futuro. O sea, nadie apuesta para ¿Vos perder notás ni ahí al el poderío pasado. territorial de la alianza oficialista? Sí, lo noto, pero no solo el poder territorial, sino también, te vuelvo a decir lo mismo, uno elige donde cree que va a poder lograr el acompañamiento de la gente. Vos no te vas bajo un candidato que decís, con este voy a perder. Claro. Un intendente no hace eso. De hecho, fíjate que por eso hay algunos de la oposición que buscan llevar varios gobernadores, porque están viendo que no llegan. Que nosotros vamos con uno solo, con una sola propuesta en prácticamente todos los municipios, en algunos puntuales hay alguna alternativa, pero armónica, entendiendo que es dentro de la misma lógica de trabajo y creo que vamos a poder tener ese resultado. ¿Y cómo estás viendo la campaña en líneas generales, no solo la de Vamos, sino la de los opositores? Bueno, en nuestro caso, intentando que se discutan ideas, propuestas, proyectos, que ese sea el eje por el bien de la ciudadanía, para que puedan tener el 31 de agosto la opción de comparar, de elegir lo mejor. Nosotros le decimos en todos lados que nos comparen, que elijan viendo qué es lo que nosotros ofrecemos, pero también que tomen el trabajo de ver qué es lo que uno ha hecho. Porque también podemos prometer cosas y si vos mirás una trayectoria y ves que no se hizo eso cuando uno tuvo una posibilidad, también hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, nos encontramos que hay otros No hay sectores propuestas. que no proponen y solamente intentan llevarnos al barro o a la mugre o a la campaña sucia Mm. e intentar que ese sea el centro y la verdad que no. En ese sentido yo creo que más allá de que uno le molesta o le puede molestar, sobre todo al que le toca recibir el centro de todos esos ataques, la gente no es tonta, no compra eso y nosotros no tenemos que tampoco comprar eso porque si vamos a ese terreno, yo te lo dije a vos, después Gustavo también lo dijo, ¿no? El que está feliz en el barro, el chancho. Ah, sí. ¿Te acordás que Ahí está. te lo dije? Bueno, es lo mismo, nosotros no tenemos que ir al barro, nosotros tenemos que seguir ¿Cómo proponiendo, haces para no discutiendo. meterse en el mismo? Porque hay algunas acusaciones que son muy fuertes, que si vos te callás, está ese dicho que dice que el que calla otorga. Digo, ¿cómo? No es tan fácil también, ¿no? Sí, es difícil porque Yo muchas coincido veces, con vos, está claro. Mi muchas postura veces, es, ¿viste? Pero, ¿cómo haces eso? y mirá, yo en todos estos años me han dicho de todo y muchas veces uno quiere contestar, quiere salir a decir y ahí tenés que tener la suficiente también herramientas para decir, bueno, esto hay que contestarlo porque realmente, como decía vos, Carlos, si no pareciera que es, y otras cosas, lamentablemente, y muchas tenés que omitirlas porque vos por ahí contestándolas le estás dando más, más viralidad Pero al vos, tema de lo vos que... sabés, además de ser un dirigente político, vos sabés de comunicación política, ¿no? Y sabés Sí. mucho. Vos sabés que ahora lo que importa es que sea verosímil, no que sea verdad. No, Y inclusive... entonces ahí el no contestar, ¿viste? Por ahí es medio... Exacto. Hay que tener esa suficiente inteligencia y tener los termómetros para decir, bueno, esto lo voy a aclarar, o esto, si es algo que ya me injuria o que ya va más allá y que pasó un límite, ponerlo en manos de la justicia también inclusive. No hay que dejar que te digan cualquier cosa, eso estamos de acuerdo. Pero quizás entrar en que esto sea un cruce mediático es el terreno donde ellos quieren llegar. El lunes, a raíz de cosas que dice la oposición, en este caso ECO, Ricardo Colombi, dio a entender que Juan Pablo Valdés no terminó la escuela secundaria. Salió Juan Pablo Valdés en la radio
diciendo, explicando que terminó la escuela secundaria, que tiene estudio terciario, dónde la terminó, cómo la terminó, y habló de un candidato que gaga. De esa manera lo llamó. O sea que algunos callan, pero algunos también llega un momento que la cosa es virulenta y que te revienta, que te digan de todo, porque a veces es personal. Y hoy hablamos que hay cosas que quedan. La mentira también a veces queda de lo que te dicen, ¿o no? Sí, sí, por eso te decía, es un fino equilibrio entre decir, bueno, esto lo voy a cortar ya o voy a dar una versión y que quede ahí. Y también muchas veces una versión para tu propia gente, Claro. que Está esperando el mensaje. que ¿no? sale hoy hablamos, ¿no? Uno sale a timbrear, sale a hablar de propuestas y te cruzas con uno que te dice, pero tal cosa. Sí. Entonces vos por ahí lo que estás haciendo es dándole herramientas a la militancia, al equipo, para que también sepa que puede con tranquilidad contestar eso, aunque sean un mano a mano. Y a Eso veces es lo también... importante de la campaña territorial, que hoy un poco hablaba vos, Pepe, ¿no? La campaña territorial me parece el cuerpo Pero a cuerpo, eso es ir Y empezando. además que tampoco hay nada nuevo en los ataques que hace Ricardo Colombi con los mismos temas de siempre. Sí. Los personales, después ahora empieza también a haber cuestiones relacionadas con la sexualidad. Pasó con Camado Espínola, qué sé yo, nada nuevo. El tema es que el que recibe también no es lo mismo hoy hablar, por ejemplo, para el voto joven de la sexualidad, es otra cosa. No sé qué ven ustedes en la calle con ese tipo de cosas. Sí, no, Con yo, esos ataques, digamos. primero que nada, te digo que no encuentro una casa que timbreamos, que tocamos la puerta, que nos salgan con eso. Claro. No es la realidad esa, lo que la gente está escuchando, demandándote o pidiéndote, no pasa por ¿Qué ahí. demanda la gente, Cookie, puntualmente? ¿Qué común denominador vos ves en eso? Bueno, en el caso de la ciudad capital acá, es que se continúe con el trabajo que se está haciendo. Obviamente, el que... No hay reclamo, no hay quejas, así, che, me preguntaron. Te abro un paréntesis ahí, No. porque viste que parece que la campaña de la capital, donde vos sos actor principal ahora, está planteada entre el centro y la periferia. Es decir, que hay como obras espectaculares en el centro y que la periferia o los barrios están abandonados. ¿Eso se traduce? ¿La gente putea por eso o no? No, por supuesto que no. Porque aparte, cuando uno habla del centro y la periferia, acá en lo que es el centro de la ciudad, prácticamente lo que ya tiene una zona, ¿no?, que tiene toda la infraestructura resuelta. Nosotros esta gestión lo que le hemos trabajado mucho tiene que ver con la iluminación, que fue un antes y un después. Realmente La Costanera. sí, para el centro, yo te separo la Costanera. Eso no es, para mí no es centro. El centro con la iluminación pasó a tener un nuevo estatus en seguridad, en transitabilidad. La Costanera no es del centro. ¿Quién vive en la Costanera? 10 residencias. La Costanera es un espacio central de todos los vecinos de la ciudad. Pasate un domingo, pasate un feriado, pasate una tarde, mandó un movilero que le pregunte dónde son a la gente que está en los parques, en Parque Mitre, Cambacoa y en la Costanera o en Poncho Verde. Son de toda la ciudad. Ese es un paseo central de la ciudad que disfrutamos todos los correntinos. Turista también. Que disfrutamos todos los correntinos y que es además un atractivo turístico que genera que vengan turistas, que compren al chipán bocá que está vendiendo ahí, que le visiten a la feria de artesanos y que dejen dinero en la ciudad. Entonces, no hay que entrar a decir que eso es para el... Porque en realidad tampoco no es que vos te vas a un barrio y te dicen, no, pero hiciste... No, si ellos van a... ese es el gran Se patio de apropian toda, obra, de lo toda la mismo que ciudad. estábamos hablando de la Plaza. De la Plaza Libertad. Entonces, me parece que no es real eso. No es real, no sale en ningún sondeo. Es chicana política. Hace 20 años que se dice lo mismo y realmente no pasa. El 85% de la obra realmente se han hecho en la ciudad. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con lo personal político tuyo, ¿no? Porque vos querías ser este candidato a intendente. ¿Quedaste dolido en esa situación o no? El no poder serlo. Yo lo que quiero es que, y siempre dejé en claro, que este proceso de transformación de la ciudad continúe. Que el equipo que viene trabajando, que el proyecto que llevamos adelante continúe. En eso hay distintos hombres y mujeres que podían ocupar distintos lugares y yo estoy en ese equipo. Ahora en un rol de candidato a diputado, si los correntinos me eligen, seré diputado. Pero también siempre remarqué que lo importante era continuar este proceso de transformación. Si fuera una cuestión personal, hace 8 años cuando yo era candidato a intendente por el ARI y lo acompañé a Tassano, ya lo hubiera hecho. Es una cuestión de ego, de decir yo soy el mejor y puedo hacerlo. Pero cuando uno entiende que para transformar hay que trabajar en equipo, aporta en ese equipo. Y yo estoy sumamente contento del equipo que hemos armado. Creo que... Vos pensabas que este era tu tiempo. Uno trabaja siempre para estar en el tiempo y en el momento oportuno, pero uno después sigue trabajando y entendiendo que los hombres que pusimos son los mejores. Vos me decís que quiero yo quiero que Poli sea intendente y que la ciudad se siga transformando, porque yo recorro esta ciudad. Y eso que te decía recién me preguntaba, ¿pero hay reclamo? Reclamo de que le hemos fallado, no.
El reclamo de, che, quiero que llegue acá, el que le hicimos un cordón con esta, ya te pide el asfalto, obviamente. Eso hay, y nosotros queremos seguir haciéndolo. Quiero seguir caminando esta ciudad como la camino, ahora también caminando la provincia, y poder cumplir con la demanda que la gente tiene. Eso es lo que nos va a dejar a nosotros en la mejor posición. Eso es lo que yo quiero y es lo que, para lo que trabajo. ¿No quedaste con una especie de... No, ¿por qué voy a quedar dolido? Llegué hasta acá y sin embargo... Pero ¿por qué voy a quedar buena dolido? imagen, porque medís bien en la capital, digo, ¿y? Pero ¿por qué voy a quedar dolido si yo lo que quiero es transformar la realidad? Yo fui concejal opositor, me cansé de presentar proyectos y no se hacía nada en realidad. Después salí a la calle y la gente decía, che, Cookie, ¿podemos hacer tal cosa? Y yo decía, mirá, presento pero no me dan bolilla. Yo no quiero eso, yo quiero que se hagan realidad las cosas. Y yo vengo trabajando un montón de cosas en equipo y así hemos potenciado esta ciudad. Y también voy a continuar aportando a la ciudad. Continuaré aportándole a Claudio, al equipo en donde estemos, porque hoy por hoy, yo en el lugar que estoy, recibo aportes de todos. Tazano recibe aporte de todo. Esta ciudad se transformó, por ahí en chiste decíamos nosotros, te lo va a decir Eduardo, porque tiene como 10 intendentes, porque hay un montón de gente que está pensando cosas y ejecutando cosas y gestionando cosas. Yo voy a continuar haciéndolo, así como hoy recibo llamados, aportes, ideas de diputados, de ministros, de quien fuere, yo voy a hacer mi aporte en la medida y forma que pueda. ¿Y por qué no aceptaste ser candidato a viceintendente? Yo acepté ser candidato a diputado. Esa es la posibilidad que consideraron y que se consideró en el equipo que era la mejor para mí. Creo que el viceintendente también es la persona adecuada, que complementa el perfil de Claudio. Es Ariel Báez, que tiene esa impronta más vinculada a lo cultural, a darle ese complemento a Claudio, que es por ahí un hombre de la obra, de los servicios, que tiene una mirada en general de muchas cosas, pero que sabemos que ahí está el fuerte de él y que lo ha demostrado en estos años como ministro de Obras en la ciudad, en las obras que se han hecho en la provincia, pero nosotros obviamente lo jerarquizamos en la capital porque es nuestro candidato a intendente. Creo que la fórmula que pusimos es la mejor. ¿Vos estás considerando Y que yo estoy en el mejor lugar que aporto para el equipo. tu cambio de rol? Porque vos tenés un rol hiper ejecutivo. Está bueno, eso, la ciudad tiene como 10 intendentes y sí, digamos que un poco es así, pero tenemos un rol hiper ejecutivo y vas a pasar a un cuerpo colegiado. Sí, conozco la lógica del cuerpo colegiado, fui parte, Claro, fue concejal. fui concejal. Sí, pero con entiendo. otra urgencia también la legislatura, ¿no? El concejal me parece que está más en el choque también. que el Sí, legislador. es un desafío siempre pasar a un lugar que uno no habitó, en este caso, ser diputado, y aspiro a ser diputado oficialista. Y siempre, y esto es lo que le vengo diciendo en cada recorrida que tengo oportunidad de hablar con vecinos en toda la provincia. Por un lado, me dicen, ¿y vos qué nos proponés como diputado? Yo propongo ser, primero, gestionar los proyectos que el gobernador requiera, porque uno aspira a ser diputado oficialista. Gustavo viene planteando algunos proyectos que no ha podido avanzar en la legislatura. Siempre nombra el de narcomenudeo, que me parece que es fundamental, porque es brindarle herramienta al Estado para poder Está ahí combatir esperando al esto. diputado, dicho sea de Sí, paso, ¿no? exactamente, y requiere diputados que digan, vamos a acompañar esto, porque mientras nosotros no le damos herramientas al Estado, se rompen las familias, totalmente destrozado, se pierde vidas enteras y familias enteras y el tejido social se destruye cuando la droga entra y nos permea como pasa. Por decirte un ejemplo de un proyecto que está planchado y que hay que empujar. Y después yo tengo un perfil vinculado al ambiente, vinculado al emprendedurismo, vinculado al desarrollo económico, a las A los oportunidades, lo cual voy fantasmas, a buscar los aportar. fantasmas, a los espíritus. A los mitos, leyendas. Pero A los en eso, mitos. lo que, perdón, y cierro la idea, María. Está metiendo en Yo- un problema con Galeana. ¿eh? Yo no Problema de ando. jurisdicción. Yo no ando. Ya voy en a presentar el libro de Cookie yo después de mitos y leyendas. y te cierro la idea, yo no ando con una propuesta de una campaña autónoma como el diputado, como muchas veces uno de los concejales proponiendo cosas parece ganas de intendente, sino que lo que le propongo es ser, además de un diputado, un dirigente político como soy, que va a hacer lo mismo que hace hoy en día. Recorrer, ir, escuchar, vincularse con la gente, empaparse de las realidades, trabajar los problemas que haya o generar soluciones, también gestionando. Porque cuando uno aspira a ser diputado, por un lado está el rol legislativo, por otro lado está el rol político, de poder recorrer y también llevarle a los que toman las decisiones cuestiones para que las solucionen. O sea, no Claro. necesariamente hacer un proyecto de comunicación o de declaración, sino ir y tocar una puerta y decir, che, esto está pasando con los pescadores en Itaibaté. O sea, esto está pasando con los arroceros en tal lado. Que por ahí, obviamente, las puede tener la realidad del Ejecutivo por los funcionarios que tenga, pero también uno recorriendo, andando, también puede generar un aporte. Gracias, Cookie. ¿eh? Y bueno, te voy a invitar a mi libro ahora, el de Mito y Leyenda. Ah, Estoy ¿sí? por lanzar en la feria de Cacatí. Eh, No, mentira. ¿en serio? mentira. Me voy, ahí Sí, eso me voy a cagar. Nos vamos no acá. quisiste claro, ir no, con Pepe. Vamos acá, este domingo va a ir Cookie conmigo. Vos no Sí, quisiste ir, no, ¿no? no. Bueno, gracias, Cookie. Cookie Gracias a Calvano estuvo con nosotros, candidato a diputado
por Vamos Corrientes, pasó con nosotros. Hacemos una pausa, ya volvemos. We walked up to the tower. They looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, llegó el final tan esperado y anunciado de este bendito programa. Mañana vamos a hacer Sin Freno Radio. ¿Con o sin caña con ruda? No, hay que Ah, ver. Yo soy ¿Cómo sin, hay que hacer? Yo soy Porque- sin caña con ruda, yo. Porque la caña con rueda es tempranísimo. Claro, al En No, ayuna. la caña con ruda se puede tomar. Algunos, los del campo, toman temprano. No, pero hay Sí, que lo que nos tomar levantamos temprano. Pero mañana. vos tenés que tomar en ayuna y vos No, te pero levantás mi temprano. mamá, yo tomo mañana en ayunas, me quemo el estómago. Yo voy a tomar. Es que ahí es donde Ayunar. matás toda la porquería. Todos los bichos. No, qué bicho, no quiero. Yo no. El tema es que yo vine todo julio, ya vine con problemas. Mi problema es pasar julio. Claro, primero, 3 gatos. y después agosto, o sea que tengo que duplicar la dosis. Tenemos que tomar 3 traguitos. Sí. ¿Entendés? De cañita con ruda. Mañana, en algún momento del día, Mm. hay que tomar. ¿Ustedes creen? Yo tanta gente cree, ¿viste? Yo soy bastante Pero escéptico en ¿y eso. qué ¿Vos te creés? hace mal? No. Yo no tomo, O por sea, ejemplo, ¿eh? Yo no tomo. No, porque no. ¿No te gusta? No me gusta, no puedo, no. No, nunca en mi vida he tomado. ¿eh? Nunca en mi vida. Mañana que la vamos a tomar. No, vas a tener No. que tomar. Y mirá que en la radio hay botellas de caña con ruda. Sí, pues. De hecho, hoy ya empezaron Además, a ahí llegar. empezaron a llegar, empiezan a. Martín Caran, por ejemplo, no sé cuántos tragos se toma. ¿Viste que son 3 tragos chiquititos? Sí, pues. No, Martín le mete sorbos. No, Sorbos. Y sigue. Vos tomás. No, sí, yo tomo. Yo también Toda la tomo. sabiduría Por las ancestral. dudas. Bueno, por pero es una de las dudas. costumbres que ha quedado, y al Por las contrario, dudas. me parece como que ha crecido, ¿no? Sí. Me da la sensación, ¿no? Sí. Y sabés que vos, aunque no creas, decís, bueno, por las dudas no me voy a tomar Claro. porque no voy a ser tan estúpida de no quedar fuera de la. Es que la ruda tiene características. Sí, Esa planta es medicinal, digamos, y bueno, qué sé yo, y es una creencia popular ancestral, una sabiduría, que prende como las dos cosas ¿Es prenden acá en guaranítica, Corrientes. Pepe, o no? Sí. ¿Tiene raíces Sí. guaraníticas? El caraí agosto y el caraí De octubre, octubre. que no es otra cosa que, bueno, tratar de engañar a la crotera, digamos, ¿no? Con abundancia Hoy de está en todos comida. lados, hoy Sí, está- claro, hoy está sí, tremendo, claro. ¿no? Y se come de todo, se Sí, come en la medida de lo mucho. posible, por lo menos que si hay arroz nomás, que sea abundante, digamos. Esa es la Claro. creencia. Sí, claro. Bueno, vamos a tomar caña con Cañita ruda con ruda mañana, mañana. sí o sí, 1 de agosto, y empezamos a transitar el mes de las elecciones Sí. a partir de mañana, porque a partir Tiempo de de descuento mañana, ya. 30 días, y vamos a estar todos yendo a las urnas. Exactamente. Bueno, chicos, nos encontramos mañana a las 11 de la mañana. ¿Les queda bien? Dale, a las 11 estamos en Sin Freno Radio. Bueno, buenas noches a todos.